cordial saludo. Mi nombre es Sergio Alejandro Salas Suárez, médico veterinario, docente de las áreas de Fisiología y Semiología de la Universidad CES. En esta ocasión tengo el gusto de acompañarles con el tema de la fisiología digestiva de los animales poligástricos. Los temas que trataremos en esta ocasión serán los conceptos básicos de la anatomía de los poligástricos, el desarrollo de los preestómagos desde el nacimiento hasta el destete y el funcionamiento del surco retículo ruminal o gotera exofágica. En lo referente a los componentes anatómicos, los preestómagos, retículo, rumen, omaso y abomaso, siendo el abomaso el estómago verdadero, se encuentran en la cavidad abdominal, bajo las vértebras abdominales, en la parte dorsal, su límite dorsal, limitan ventralmente con la pared abdominal, cranealmente con el diafragma y caudalmente con el reborde pélvico. Todas estas estructuras, el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso, se ubican principalmente a la izquierda de la línea media del animal, con pequeña desviación hacia la derecha, pero mayoritariamente por el lado izquierdo, ocupando el lado izquierdo. Hacia el lado derecho se encuentran mayoritariamente las asas intestinales. En esta vista que tenemos del lado izquierdo del animal, podemos apreciar principalmente lo que se considera el complejo retículo ruminal. El retículo como una saculación craneal que limita con el diafragma, y el rumen como una estructura mayor que ocupa casi toda la pared abdominal izquierda. Se considera un complejo ya que entre ellos no existe un esfínter que marque una delimitación exacta, sino que hay una estructura, el pilar craneal del rumen, que es quien marca una barrera física, pero están comunicados por la parte dorsal, por eso se les considera el complejo retículo ruminal. Hacia la derecha de estas estructuras, con tendencia a la línea media, se encuentran entonces el omaso y el abomaso. Este complejo retículo ruminal se encuentra ocupado por un gran número de microorganismos, una flora heterótrofa de microorganismos que realizan la digestión fermentativa de los compuestos ingeridos por el rumiante que llegan a la estructura. Esta digestión se hace gracias a las enzimas digestivas de estos microorganismos, principalmente bacterias, ya que los preestómagos, retículo, rumen y omaso son estructuras aglandulares con un epitelio escamoso estratificado. Este listado representa algunos de los microorganismos que ocupan el complejo retículo ruminal, principalmente bacterias. Acá se encuentran agrupados en 11 familias de acuerdo a los sustratos que metabolicen. Estos sustratos provienen entonces del material vegetal consumido por los rumiantes. Tenemos entonces que hay especies que aprovechan la celulosa, la hemicelulosa, pectinolíticas, todos estos compuestos derivados de las paredes de las plantas, especies amilolíticas que aprovechan y desdoblan los almidones con sus enzimas, ureolíticas. Estas son bastante importantes ya que dan un desdoblamiento de la urea, metabolizan la urea y permiten la síntesis de aminoácidos a partir de nitrógeno no proteico, una característica fundamental de los animales poligástricos a diferencia de los monogástricos. Dentro de los sustratos ingeridos pues se encuentran azúcares, ácidos y lípidos que también son desdoblados por estos microorganismos con sus enzimas para hacer un aprovechamiento metabólico de estos sustratos para su reproducción y dar como resultado a raíz de ese metabolismo la producción también de ácidos grasos volátiles, los cuales son absorbidos por la pared de los preestómagos y usados como fuente energética por los rumiantes para su metabolismo. Esta es una representación de la estructura de los preestómagos visto por el lado izquierdo, donde se pueden apreciar el complejo retículo ruminal y hacia la línea media de esta estructura el abomaso o estómago verdadero. El omaso no es visible desde esta posición. En esta nueva imagen que se muestra como transparencia, vemos entonces en el reborde anterior, el límite con el diafragma del retículo, luego la gran estructura del rumen que posee un saco dorsal del rumen, un saco ventral hacia la parte posterior con el reborde pélvico, los sacos ciegos dorsal y ventral y un saco craneal del rumen. Vemos que en la pared del retículo se encuentra el surco reticular o gotera exofágica, una invaginación de la que hablaremos más adelante. Hacia la parte derecha, por eso está representado por la línea punteada, se encuentra el omaso, el cual se comunica posteriormente con el abomaso por el orificio omaso-abomasal, permitiendo dar tránsito del contenido hacia caudal. Cuando el alimento es ingerido,
y deglutido, entonces hace tránsito a través del exófago, llega inicialmente al retículo, a su parte superior, posteriormente circulará por el complejo ruminal, inicialmente en contra de las manecillas del reloj, y luego a favor de las manecillas del reloj. En este tránsito se verá expuesto a los microorganismos ruminales, los cuales realizarán una digestión fermentativa. El contenido va perdiendo el aire que se encuentra en su estructura, ganando peso específico y gravedad, y tiende a irse hacia las partes más ventrales de estos preestómagos, para luego circular hacia el saco craneal del rumen y posteriormente al retículo. El retículo se comunica con el omaso a través del orificio retículo omasal. Una vez se abre ese orificio, el material más particulado y que lleva ya varias horas en el proceso de digestión podrá abandonar el retículo hacia el omaso. En el omaso sufrirá también un proceso digestivo mecánico por maceración de las láminas del omaso, para luego pasar por el orificio omaso-abomasal hacia el abomaso o estómago verdadero. Todo este tránsito va a depender del tamaño de las partículas y de la digestión enzimática que se vaya haciendo del material contenido en estos preestómagos. El tiempo de retención de este material varía entre 10 a 40 horas. Incluso alguna parte del material que aún no ha alcanzado una adecuada digestión puede retornar a la boca a través del exófago por el proceso conocido como la rumia, para ser remasticado e insalivado nuevamente, retornar a través del exófago al complejo y continuar los procesos de digestión fermentativa y tránsito a través de la estructura. Estos preestómagos entonces poseen en su pared un epitelio escamoso estratificado. La característica particular de todos ellos, del retículo, rumen y el omaso, es que el epitelio es no glandular. Es decir, ellos actúan como una cámara de fermentación, de digestión fermentativa, pero el proceso de digestión, de desdoblamiento de las partículas de los nutrientes hacia sus formas más simples, se realiza gracias a la digestión enzimática por las enzimas propias de los microorganismos. El rumen posee en su mucosa unas lengüetas que se proyectan hacia el lumen y aumentan el área de absorción de los ácidos grasos volátiles producto de la digestión fermentativa. Estos ácidos grasos volátiles actúan como la fuente energética de los rumiantes, ya que se absorben a través de estas paredes y van a la circulación sanguínea y cumplen procesos metabólicos a través de el metabolismo propio del rumiante y son su fuente energética. El omaso presenta una serie de pliegues como hojas, por eso se le conoce también como librillo. Y el retículo presenta unas celdillas, por eso se le conoce también como redecilla o retículo, por su característica de esta forma como se dispone el epitelio. Mientras que el estómago verdadero o el abomaso es un estómago glandular con características similares al estómago de los monogástricos, con pliegues en sus mucosas, con invaginaciones hacia la submucosa y con una estructura glandular, posee glándulas en su estructura. Es de recordar también que toda esta estructura está constituida en su parte muscular por músculo liso. Este músculo liso está regulado inicialmente por el sistema nervioso intrínseco gastrointestinal, pero recibe influencia del sistema nervioso autónomo, particularmente del sistema nervioso autónomo parasimpático, a través del nervio vago para la regulación de su motilidad. El desarrollo de los preestómagos se da después del nacimiento de manera gradual y de una forma muy particular depende del tiempo de exposición a las dietas sólidas, ya que inicialmente se alimentan básicamente del amamantamiento directamente desde la madre. Entonces, en un esquema de trabajo clásico al que se dan las explotaciones normales, se ha descrito 3 periodos de desarrollo de estos preestómagos. El primer periodo abarca desde el nacimiento hasta la 3ª semana, en los cuales los preestómagos no se han desarrollado adecuadamente en volumen en las proporciones que tendrán en la vida adulta. El animal no se considera todavía un rumiante y el estómago que ocupa una mayor proporción en realidad es el estómago verdadero, el abomaso. Este desarrollo en estas primeras etapas pues es incipiente, la alimentación es exclusivamente láctea y se hace manifiesto un aumento de los niveles de glucosa en sangre debido a que la glucosa es derivada directamente hacia el intestino donde se absorbe, es decir, no hay un metabolismo de este sustrato en los preestómagos
por los microorganismos que todavía no han poblado la estructura. Entre la tercera y la octava semana viene un desarrollo gradual de los preestómagos, esto debido a que han comenzado a ingerir parte de la dieta sólida, empieza a poblarse esa estructura incipiente de los preestómagos de microorganismos heterótrofos que empiezan a hacer ya degradación de los sustratos, a producir ácidos grasos volátiles, y eso se puede confirmar por un aumento de los ácidos volátiles presentes en el plasma, que van aumentando gradualmente a medida que pasan las semanas. A partir de la octava semana se alcanzan las proporciones que se tendrá en la vida adulta. Esta condición puede acelerarse en el tiempo si la exposición a la dieta sólida se hace de una manera más temprana, o también podría retardarse. Se han descrito que se puede retardar esta condición de desarrollo de las proporciones que se tienen en la vida adulta, inclusive hasta las 14 semanas, si se da una exposición tardía al alimento sólido. Lo que se debe tener en cuenta es que la exposición al alimento sólido también va acompañada de una población de microorganismos heterótrofos, principalmente bacterias. Estos dos esquemas representan en una vista desde el lado derecho del animal el desarrollo de los preestómagos. En la primera imagen podemos apreciar el desarrollo, el momento inicial cuando el animal recién ha nacido. Vemos como el abomaso o el estómago verdadero tiene la mayor proporción en la estructura digestiva, en este caso entre preestómagos y estómagos, ocupando un 60% del volumen de estas estructuras, y el rumen tan solo un 25%. Lo cual confirma la descripción que se hace por la Universidad de Pensilvania. Como podemos ver, el nacimiento, el rumen un 25% y después del destete un 80%, en comparación a las mismas edades del abomaso, un 60% al nacimiento y solamente de un 7 a un 8% en la vida adulta, pero ya considerada después del destete. El retículo siempre conserva un 5% y el omaso pues varía al nacimiento de un 10% y después del destete a un 8%. Recordemos entonces que este desarrollo se debe a la exposición gradual del animal al alimento sólido y a la actividad que tienen los microorganismos para hacer degradación de esos sustratos que se van ingiriendo. El surco reticular. El surco reticular o gotera exofágica es una invaginación a manera de canal que se encuentra en la pared del retículo. Esta invaginación está constituida por músculo liso y cuando es estimulada por estimulación parasimpática a través del décimo par craneal, sus labios musculares de musculatura lisa se contraen y forman un canal. Este canal hace que el contenido que llega al cardias sea derivado directamente al orificio retículo-masal, evitando que el contenido se quede en el retículo o en el rumen. Tiene gran importancia en la vida lactante o en la vida neonatal, ya que deriva el contenido inicialmente hacia el omaso y posteriormente hacia el abomaso y duodeno, donde se absorben los componentes de la leche, y en el animal neonato principalmente los componentes del calostro y las inmunoglobulinas. Sin embargo, también se le reconoce participación en la vida adulta, en la cual cuando un animal está deshidratado puede permitir una derivación rápida del contenido líquido hacia las áreas de absorción en los intestinos. Esta es la estructura, una invaginación. Acá podemos ver el epitelio del retículo, el epitelio del rumen, comunica la llegada del cardias con el orificio retículo-masal y cuando es estimulado se contrae formando un canal. La contracción de los labios que conforman el surco reticular o gotera exofágica está dada por estímulos dados por el décimo par craneal nervio vago. Los estímulos visuales a través del nervio óptico o los estímulos faríngeos en los cuales se captan las características de la leche, como la presencia de glucosa, proteínas y minerales, principalmente el sodio y el cobre, son los estímulos que derivan hacia el tallo cerebral para que se dé una respuesta a través del nervio vago, produciendo un estímulo positivo, la contracción de los labios para que se dé la formación de la gotera exofágica, pero al mismo tiempo la inhibición de la contracción de los preestómagos. A esto se le conoce como la inhibición temprana de la contracción de los preestómagos. Una vez la leche ha llegado a través del retículo, ha pasado a través del surco reticular, pasa al omaso y posteriormente al abomaso, se da una dilatación del abomaso y una coagulación de la leche. Esta condición produce una inhibición tardía de la motilidad de los preestómagos y una inhibición de la formación o relajación de los labios de la gotera exofágica. Esto permite un rápido pasaje del contenido sin que se quede en el retículo y en el rumen. Para ampliar los conceptos aquí presentados, les solicito o les sugiero revisar la bibliografía recomendada en la asignatura. Fue un placer acompañarles en esta temática.